El siguiente laboratorio se llama laboratorio de péndulo simple, movimiento armónico simple. Lo que se determina en este laboratorio es verificar cuál es el movimiento de una partícula que oscila alrededor de un eje fijo. A esto le denominamos movimiento armónico de péndulo. En la elaboración de este laboratorio, lo que buscamos es determinar cuál es la aceleración de la gravedad, realizando varias mediciones y tomas de los datos. El número de oscilaciones dada por el movimiento del péndulo, que varía dependiendo de su longitud. En este laboratorio se tienen en cuenta dos tipos de métodos para realizar las mediciones, método gráfico y método formulado. Lo que se pretende es hacer una relación de los dos y determinar la aceleración gravitacional de los dos métodos, determinando cuál es el porcentaje de error para cada uno de ellos. Y que no tiene que aparecer una mano. Los objetivos del laboratorio son los siguientes: calcular la gravedad experimental de la toma de los datos de acuerdo con las fórmulas para hallar la gravedad, establecer la pendiente de acuerdo a la gráfica de los datos obtenidos, consultar cuál es el valor teórico de la gravedad de acuerdo a los datos obtenidos, identificar el porcentaje de error del estudio de los datos realizados y realizar la comparación de los resultados con el método gráfico con las fórmulas y el modelo teórico de la aceleración gravitacional. Los materiales para realizar este procedimiento los vamos a mencionar a continuación. Cinta métrica o regla. Cronómetro. Hilo. Masas. Y los soportes. Después de haber definido cuáles son los materiales, vamos a realizar el procedimiento experimental. Para eso necesitamos montar un péndulo con una longitud de 2 metros o una distancia que sea prudente para realizar este tipo de procedimiento. Realizar 15 tomas de tiempo con el cronómetro para 10 oscilaciones. Por eso vamos a definir la longitud del péndulo y qué es una oscilación. La longitud del péndulo sería entonces la distancia de la cuerda hasta la partícula, desde el punto desde el eje de oscilación hasta la partícula. La oscilación sería entonces descrita entre dos posiciones extremas. Lo vamos a mostrar en el siguiente paso. Vamos a describir cómo se realiza el montaje del péndulo por medio de un ejemplo. Para que no se... Lo grabar, muy preocupado. Sí, sí. Para tener material ahí se pudo Después de haber determinado cuál es la longitud de la cuerda para el movimiento de péndulo, vamos a realizar 15 tomas de tiempo con el cronómetro para 10 oscilaciones. En este caso vamos a hacer el ejemplo de las 10 oscilaciones y el tiempo tomado para este. Aquí podemos obtener el tiempo de las 10 oscilaciones en nuestro ejemplo dado. El siguiente paso que vamos a realizar es disminuir la longitud de la cuerda. La vamos a disminuir en 20 centímetros y vamos a repetir el procedimiento anterior. Estas longitudes las vamos a cambiar 10 veces para tener 10 magnitudes diferentes. Aquí hay un ejemplo de cómo vamos a disminuir la longitud de la cuerda. Después de disminuirla, vamos a hacer el mismo procedimiento anterior. Hacemos las oscilaciones y tomamos el tiempo.
igual que en el anterior paso. Bueno, después de ver cómo se debe realizar el laboratorio, vamos a ver cómo se deben capturar los datos, organizar para hacer un análisis de estos mismos. Lo primero que debemos hacer es una tablita en la cual vamos a tener las diferentes longitudes y los tiempos que hay en esas 15 repeticiones que vamos a realizar. El tiempo debe ser de las 10 oscilaciones que se debe hacer en ese movimiento. Aquí podemos ver un ejemplo, puede ser una longitud de 20 centímetros y el tiempo de oscilación que realiza, en las 10 oscilaciones aproximadamente es de 16 segundos. Bueno, aquí ya tenemos llena la tabla, así es que se debe realizar. Son diferentes longitudes, cada vez se va restando la longitud para poder hacer un análisis de este movimiento. Y los tiempos de oscilaciones. Son 15 repeticiones por cada longitud. Después de esto, vamos a promediar los tiempos por cada longitud. Hallamos la dispersión también de ese movimiento, de esa longitud. Y por último hallamos el número o el tiempo que se tarda en hacer una sola oscilación. Eso es muy fácil, únicamente debemos promediar y dividir por el número de oscilaciones que nosotros tenemos en el tiempo que obtuvimos. Por último organizamos la información, organizamos la longitud, el promedio del tiempo y el promedio del tiempo al cuadrado. Esto nos va a servir para hallar la pendiente por el método gráfico y poder hallar el valor de la gravedad de este mismo. Nosotros tenemos que hacer en el laboratorio, el objetivo es comparar el método gráfico con el método que utilizamos por medio de la fórmula y mirar cuál es el valor que se acerca más al valor teórico de la gravedad. En el método gráfico tenemos que hallar una gráfica que es tiempo versus longitud y tiempo al cuadrado versus longitud. La que nos va a ayudar es la de tiempo al cuadrado versus longitud para hallar la gravedad por medio del método gráfico, ya que la fórmula tiene una apariencia a una línea potencial y debemos volverla a una lineal completamente para hallar ese valor de la pendiente mucho más objetivo. Después de hallar la gravedad por medio del método gráfico, por medio de la pendiente, hallamos también la gravedad por medio de la fórmula. La fórmula la obtenemos pues en base a la teoría. Con esta gravedad únicamente necesitamos la longitud y el tiempo. Después lo que tenemos que hacer es hallar cuál es el valor que se acerca más al valor teórico de la gravedad. Lo hallamos por medio de esta fórmula, valor teórico menos valor experimental sobre el valor teórico por 100. Lo hallamos para el método gráfico y para el método de la fórmula. Analizamos los datos y damos nuestras conclusiones. Esto es lo que se debe hacer en este laboratorio.